En 3D Juegos ya hemos visto al completo la serie de The Last of Us de HBO, 9 capítulos que llevan el duro y emotivo viaje de Joel y Ellie a la televisión, con una adaptación muy fiel, muy bien producida, pero también con algunos elementos propios interesantes. ¿Quieres saber sin spoilers cómo ha sido nuestra experiencia? Vamos a descubrirlo a continuación. Hay que aclarar primero que, evidentemente, en un portal como 3D Juegos, nuestra perspectiva de esta serie no será la misma que la de muchos espectadores que no sean también jugadores. Yo he jugado 3 veces a The Last of Us parte 1 y, por tanto, vengo como muchos de vosotros con un conocimiento distinto de alguien que ya ha vivido esta historia y se conoce cada una de sus tramas y de sus giros. Así que, por mucho que lo intente, no puedo ponerme en esta crítica exactamente en la posición de un espectador nuevo, pero sí me atrevería a decir que estamos ante una de las mejores adaptaciones al cine por parte de un videojuego. Claro que decir esto tampoco es muy difícil, ya que por el momento de tantas adaptaciones como ha habido a la pequeña y gran pantalla, no tenemos muchos grandes exponentes. Por todo ello, siento mucha curiosidad por lo que pensará ese espectador que se acerque por primera vez y si atesorará tanto algunos de los momentos de esta historia como lo hemos hecho en la última década los jugadores. Ya solo con el primer capítulo tienes esa cálida sensación de producto cuidado, de la tranquilidad de saber que la obra está en buenas manos y que cuenta con la participación del propio Neil Druckmann junto al director y guionista Craig Mazin de la serie Chernobyl, y con un control también muy férreo por parte de Sony. Todo esto logra una serie que busca y mucho ser fiel al juego original, aunque no se olvida, eso sí, de regalar algunas sorpresas, en vez de caer ante la tentación de introducir elementos completamente nuevos que la hagan más comercial y quizá más afín a ese espectador medio y pasivo, con el fin de mantenerlo absorto y enganchado. Posee momentos intensos, sí, pero sus planos también buscan la calma y la languidez de una civilización que, tras este apocalipsis fúngico, camina sin mucha esperanza y sin objetivo como especie. Las melodías de Gustavo Santaolalla, junto a las que aporta en algunos capítulos David Fleming, enfatizan perfectamente esa sensación de melancolía e inercia por seguir viviendo, tal y como Santaolalla ya consiguió en el juego original. Le hace a uno, si es que esto todavía fuera necesario, sentir un poco de orgullo de este nuestro medio y de tener un producto que lo representa bien en otra forma de entretenimiento. Ahora bien, ¿cuán fiel es la serie al videojuego? Mucho, sin lugar a dudas. Incluso si en algunos momentos se permite el atrevimiento de expandir o de modificar ciertos personajes o relaciones, creo que poca gente va a arquear una ceja con ello, porque el espíritu siempre está presente. En los momentos icónicos es tan fiel, tan adaptación, que repite planos y líneas de guión del videojuego palabra por palabra. No solo eso, hay detalles que no esperarías, como el viento agitando la cortina y la luz que deja entrever el polvo levantado. Hay homenajes a mecánicas de juego incluso, con los clásicos momentos en los que hay que levantar una escalera o moverse con sigilo entre los muebles de un interior. Las grandes diferencias las he encontrado con los personajes secundarios, sobre todo. Es en este momento en el que la serie busca alejarse más de la trama y utilizar técnicas cinematográficas que el videojuego no se puede permitir tanto. En algunos capítulos tienes la sensación incluso de que estás viendo una especie de edición expandida y narrativa del juego original. Es interesante sin duda conocer más de este mundo, aunque creo que la omisión de información que hacía el juego original era tanto o más brillante. Veréis, es que en el cine el punto de vista se puede alterar mejor, se puede alterar más de lo que permite un videojuego, que tiene, yo creo, un punto de vista más parecido a la literatura moderna, centrado siempre en seguir a un único personaje, a mirar a través de sus ojos, o a veces también incluso a 2 personajes, pero siempre limitando todo a lo que él puede llegar a ver. La cámara de cine y el montaje ofrecen en cambio una perspectiva más omnisciente, en la que podemos ver a personajes secundarios a través de su perspectiva y siendo incluso algunas veces los únicos protagonistas de muchas escenas sin que Joel o Ellie tomen partido. Esto le da a la narración un carácter expositivo que aporta
como decía antes, más información, sin duda, pero como digo, también era interesante conectar esos puntos y conjeturar y teorizar cuáles eran los pasados de estos personajes secundarios, tal y como lo hacía el videojuego. Esta novedad, sin embargo, creo que es bien recibida y que le da un aspecto casi coral a la obra, que se centra mucho en estas historias humanas tras el apocalipsis, hasta el punto, creo, de desechar muchos de los enfrentamientos contra los infectados por el Cordyceps. Si bien sigue habiendo muchos momentos de acción, evidentemente creo que no son tantos como un videojuego puede ofrecer, sobre todo un videojuego largo que tiene que elaborar una construcción de mecánicas de combate en todas sus escenas. Creo que cualquiera que haya jugado mucho a The Last of Us reconocerá a Pedro Pascal y a Bella Ramsey en los personajes de Joel y Ellie. En el caso de la serie, encontramos a un Joel quizá algo un poquito más empático en ocasiones, algo menos frío y evidentemente también menos máquina de matar. Ojo, esto no significa que hayan blanqueado al personaje en absoluto, pues se sigue enfatizando siempre su pasado turbulento, pero también ofrece esa sensación cuando, por ejemplo, en las secuencias de acción falla más disparos o comete más errores. Al fin y al cabo no es como un jugador que se sabe al dedillo el videojuego y que siempre atina correctamente a los enemigos. A Ellie, en cambio, se le ha enfatizado más su carácter agresivo y de confrontación constante con todo aquel que se cruce en su camino. Ramsey ofrece aquí una interpretación muy buena y a la vez creo que se notan las diferencias con las que nos regalaron Troy Baker y Ashley Johnson del juego original. En mi caso tengo tan interiorizado el tono de algunas de las conversaciones del videojuego que me decanto más por ellas y por su intensidad, pero evidentemente es una apreciación imparcial porque he jugado mucho al videojuego. Viendo ahora esta historia posapocalíptica en formato serie, me doy cuenta de que además la trama de The Last of Us es en el fondo bastante más corta de lo que ya suponía. La parte jugable, con esa exploración de los entornos y sus intensos momentos de acción, añadían también una mayor sensación de largo y arduo viaje a través de Estados Unidos. Y esto la serie no se lo puede permitir, porque creo que esa sensación se tiene que diluir un poco y es que no se puede dedicar tanto metraje a dos personas caminando, ¿no? Y es por ello por lo que han decidido expandir algunas de otras tramas y de otros personajes. El resultado es muy bueno y, como decía, una de las mejores adaptaciones de nuestro medio al cine, lo cual en el fondo tampoco es que tenga mucho mérito por falta de competencia, como decía antes. Entiendo además que hayan elegido este formato tan fiel a la obra original porque The Last of Us era ya un juego muy cinematográfico. Cambiar escenas por el puro hecho de no parecerse a las ya creadas, pues habría sido algo extraño. Con todo, creo que esta producción conseguirá que el aficionado disfrute de nuevo del viaje de Joel y Ellie, mientras que el nuevo espectador descubrirá por qué muchos lo seguimos recordando.